reinos olvidados. El siervo de la piedra R.A. Salvatore Prólogo se deslizaba bajo el agobiante calor del mediodía procurando, como era habitual en él, ocultarse en las sombras, aunque en ese lugar había pocas. Su actitud sugería que ni siquiera el polvo podría tocarlo. Como de costumbre, el mercado al aire libre estaba abarrotado de vendedores y clientes que regateaban a voz en grito por cada moneda de cobre. Los ladrones se situaban en los mejores lugares, los más concurridos, para cortar los cordeles de los monederos sin que sus propietarios se dieran cuenta, o, en el caso de ser descubiertos, mezclarse con la multitud en un revoloteo de brillantes colores y ropas ondeantes. Artemis entrevio a los ladrones claramente. Con un simple vistazo era capaz de decir si alguien había acudido al mercado a comprar o a robar. En vez de eludir a los del segundo grupo, lo que hizo fue encaminarse expresamente hacia ellos, apartando un lado de su oscura capa para mostrar así su bien provisto monedero, así como la daga adornada con piedras preciosas que protegía tanto su dinero como a él mismo. Esa daga era su arma característica, una de las más temidas en las peligrosas calles de Kalimport. A Entreri le gustaba el respeto que le mostraban los jóvenes ladrones. Más aún, lo exigía. Se había ganado a pulso la reputación de ser el mejor asesino de Kalimport, pero empezaba a hacerse mayor. Tal vez había empezado a perder su toque de genialidad, lo que intentaba compensar comportándose con más audacia que en sus años mozos, y retando a cualquiera que osara enfrentarse a él. El asesino cruzó la concurrida avenida. Su meta era una pequeña taberna al aire libre, con muchas mesas redondas colocadas bajo un gran toldo. Pese a que todas las mesas estaban ocupadas, Entreri vio al momento a su contacto el extravagante Salasí Sule con su característico turbante amarillo. Entreri se dirigió directamente hacia la mesa de este. Salasí compartía mesa con otros 3 hombres, aunque para Entreri era evidente que no se trataba de amigos, ni siquiera de conocidos. Los 3 hombres charlaban entre sí, y se reían entre dientes, mientras que Salasí, recostado en su silla, miraba a su alrededor con nerviosismo. Cuando llegó a la mesa, y contempló con mirada interrogadora a los 3 intrusos, Salasí se encogió nerviosamente de hombros. ¿No les has dicho que esta mesa está reservada para nuestro almuerzo?, preguntó Entreri muy calmado. Los 3 hombres interrumpieron su conversación para mirar con curiosidad al recién llegado. Traté de explicárselo, pero, empezó a decir Salasí, mientras secaba el sudor que perlaba su oscura frente. Entreri alzó una mano, combinándolo al silencio, y clavó su impresionante mirada en los 3 intrusos. Tenemos que hablar de negocios, les dijo. Y nosotros tenemos comida y bebida, replicó uno de los hombres. Entreri no dijo nada. Se limitó a mirarle fijamente, sin parpadear. El hombre le sostuvo la mirada. Los otros 2 hicieron algunos comentarios que Entreri no escuchó. Seguía mirando fijamente al que lo había desafiado. Los segundos iban pasando, y Entreri continuaba taladrando al hombre con la mirada, con creciente intensidad, mostrando la fuerza de voluntad, la fiera determinación, y el control a los que se enfrentaba. Pero, ¿qué pasa aquí?, preguntó uno de los otros 2 hombres, levantándose y acercándose a Entreri. Salasí masculló rápidamente el inicio de una conocida oración. Te he hecho una pregunta, insistió el sujeto, mientras alargaba una mano para empujar a Entreri. La mano del asesino salió disparada hacia arriba, agarró la del hombre por el pulgar, retorciéndosela e impulsándola hacia abajo, con lo que inmovilizó a su atacante en una dolorosa llave. Durante todo el proceso Entreri ni parpadeó, ni apartó la mirada del primer hombre, al que mantenía inmovilizado, con su atroz mirada sentado justo frente a él. El hombre que había tratado de atacarlo gruñó por lo bajo cuando el asesino endureció la presión, y se llevó la mano libre a la daga curva que le colgaba del cinto. Salasí masculló otra línea de la oración. El hombre sentado a la mesa, del que Entreri no apartaba su aterradora mirada, hizo un gesto a su amigo, para que mantuviera la calma, y no tratara de desenvainar su arma. Entreri le dirigió una inclinación de cabeza, indicándole que cogiera a sus amigos, y se largara. El asesino liberó al hombre que tenía al lado, el cual, aferrándose el dolorido pulgar, dirigió una amenazadora mirada a Entreri. No obstante, ni él ni ninguno de sus amigos le atacaron, limitándose a recoger sus bandejas y marcharse a toda prisa. Aunque no habían reconocido a Entreri,
Este les había hecho saber quién era, sin necesidad de desenvainar su arma. Yo iba a hacer lo mismo, comentó Salasí riéndose entre dientes, mientras los intrusos se alejaban, y Entreri se sentaba frente a él. El asesino le clavó la mirada, notando, por enésima vez, que el otro era realmente un bicho raro. Salasí tenía una cabeza enorme, y un rostro grande y redondo, pero su cuerpo era tan flaco que parecía descarnado. Además, ese gran rostro redondo siempre sonreía, revelando unos enormes y relucientes dientes blancos y cuadrados que contrastaban con su piel oscura y sus ojos negros. Salasí carraspeó, y añadió: Me sorprende que hayas salido para esta reunión. Te has ganado muchos enemigos con tu ascensión en la cofradía Basadoni. ¿No temes la traición, oh poderoso Entreri?, preguntó Salasí sarcásticamente, riéndose quedamente. El asesino lo miró fijamente. Sí, había temido una traición, pero no iba a admitirlo ante Salasí. Kimuriel Oblodra, un drow con poderes psíquicos a sueldo de Harlaxle, había examinado a fondo la mente de Salasí, y había llegado a la conclusión de que no se preparaba ninguna conspiración. No obstante, teniendo en cuenta que esa información procedía de un elfo oscuro que no sentía ningún aprecio por él, Entreri no se sentía del todo tranquilo. Puede ser una cárcel para los poderosos, ¿sabes? Seguía divagando Salasí. Me refiero a que ser poderoso puede ser como una cárcel. Piensa en todos los bajas que no osan poner un pie fuera de casa sin ir acompañados por un séquito de un centenar de guardias. Yo no soy un baja. Por supuesto que no, pero Basadoni no es más que un pelele en tus manos, y en las de Sarlota. Salasí estaba hablando de Sarlota Vespers, la mujer que había usado sus tretas para convertirse en la lugarteniente del Baja Basadoni. Asimismo había sobrevivido a la toma de poder de los Drows para convertirse en el mascarón de proa de la cofradía, la cual había adquirido más poder del que nadie podría haber imaginado. Todo el mundo lo sabe, prosiguió Salasí, lanzando otra de sus irritantes risitas. Siempre he sabido que eras bueno, amigo mío. Pero tanto. Entreri le devolvió la sonrisa mientras imaginaba el placer que sentiría al clavar su daga en el flacucho cuello de Salasí, por la única razón de que era un parásito, y no lo soportaba. Sin embargo, Entreri tenía que admitir que necesitaba a Salasí. Justamente así era como el bien conocido informante sobrevivía. Salasí se ganaba la vida, vendiendo la información que cada uno necesitaba, y era todo un genio en lo suyo. De hecho, era tan bueno, estaba tan al tanto de cómo respiraban desde las familias gobernantes de Kalimport hasta los matones de la calle, que se había convertido en una figura demasiado valiosa para las cofradías, a menudo enfrentadas, para ser asesinado. Vamos, háblame del poder que se oculta tras el trono de Basadoni. Seguro que hay más de lo que se ve, sonrió Salasí de oreja a oreja. Entreri tuvo que esforzarse para mantener su imperturbable expresión. Por mucho que le divirtiera la honesta ignorancia de Salasí sobre la verdad de los nuevos Basadoni, el asesino sabía que una simple sonrisa por su parte revelaría demasiado. El informante nunca podría imaginarse que un ejército de elfos oscuros se había establecido en Kalimport tras la fachada de la cofradía Basadoni. Creía que esta reunión era para hablar del oasis de Jabad, dijo Entreri. Salasí suspiró, encogiéndose de hombros. Hay tantos temas interesantes de los que hablar, y me temo que Dayabad no es uno de ellos. ¿Esa es tu opinión? Allí no ha cambiado nada en 20 años. No sé nada de Dayabad que tú no sepas y no hayas sabido todos estos años. ¿Corin Soules conserva todavía la garra de Charon?, preguntó Entreri. Pues claro que sí, repuso Salasí con una risita. La conserva, y la conservará. Le ha servido durante 4 décadas, y, a su muerte, uno de sus 30 hijos se hará con ella, a no ser que su ruda hija Adania la consiga antes. Es terriblemente ambiciosa. Si lo que querías preguntarme es si está dispuesto a desprenderse de ella, ya conoces la respuesta. Insisto, deberíamos hablar de temas más interesantes, como la cofradía Basadoni. Entreri volvió a mirarlo con dureza. ¿Qué razón tendría el viejo Soules para venderla ahora?, preguntó Salasí, alzando dramáticamente sus descarnados brazos, que parecían grotescos, junto a esa enorme cabeza. ¿Qué te pasa, mi viejo amigo? ¿Tratas por tercera vez de comprar esa espléndida espada? Sí, sí.
Ya lo intentaste cuando no eras más que un mocoso andrajoso con unos cientos de monedas de oro, que por cierto te regaló Basadoni, ¿verdad? Involuntariamente, Entreri hizo una mueca, aunque sabía que Salasí, pese a sus muchos defectos, sabía leer gestos y expresiones como nadie en Kalimport, y descubrir la verdad que se ocultaba detrás. Pese a ello, ese recuerdo, sumado a acontecimientos más recientes, provocó en el asesino una respuesta inconsciente. Sí, mucho tiempo atrás el Bajaba Sardoni había regalado varios cientos de monedas de oro a su lugarteniente más prometedor, sin ningún motivo en concreto, excepto el deseo de hacerle un obsequio. Al recordarlo, Entreri se dijo que, posiblemente, Basadoni había sido la única persona que le había dado algo, sin esperar recibir nada a cambio. Y él lo había matado hacía unos meses. Sí, dijo Salasí, más para sí que para Entreri, e intentaste de nuevo comprarla poco después de la muerte del Bajapok. Pero ¿qué cara vendió su piel? Entreri siguió mirándolo de hito en hito. Solo entonces Salasí pareció darse cuenta de que estaba yendo demasiado lejos con el peligroso asesino, pues se aclaró la garganta, incómodo. Ya entonces te dije que era imposible. Y lo sigue siendo. Ahora tengo más dinero, replicó Entreri. Ni por todo el oro del mundo. Gimió Salasí. Entreri ni se inmutó. ¿Sabes cuánto oro hay en el mundo?, inquirió el asesino con una calma un tanto excesiva. ¿Sabes cuánto oro se guarda en los cofres de la casa Basadoni? La casa Entreri, querrás decirle, corrigió el informante. Entreri no lo negó, y Salasí abrió mucho los ojos. Ya tenía la confirmación, tan clara como si la hubiera escuchado con sus propios oídos. Circulaban algunos rumores de que el viejo Basadoni estaba muerto, y de que tanto Sarlota Vespers como los demás jefes de la cofradía no eran más que peleles en manos de quien realmente movía los hilos. Artemis Entreri. La garra de Charon, reflexionó Salasí en voz alta, al tiempo que una sonrisa se le pintaba en el rostro. Así pues, el poder que se oculta tras el trono de Basadoni es Entreri, y el poder que se oculta tras Entreri es, bueno, teniendo en cuenta lo empecinado que estás en conseguir esa espada, seguramente es un mago. Sí, un mago, y se está volviendo un poco peligroso, ¿verdad? Tú sigue haciendo suposiciones. Y tal vez acierte, ¿no? En ese caso, tendría que matarte, repuso el asesino con el mismo tono de ominosa calma. Habla con el jeque Sules, y averigua su precio. No tiene ningún precio, insistió Salasí. Artemis Entreri actuó con la rapidez de un rayo. Una mano se posó con fuerza en un hombro de Salasí, mientras la otra empuñaba la mortífera daga enjollada. El temible asesino acercó peligrosamente su rostro al de su interlocutor hasta que sus cabezas casi se tocaron. Eso sería una pena para ti, le dijo. Entreri empujó al informador de nuevo a su asiento, se irguió y echó un rápido vistazo a su alrededor, como si un extraño apetito se hubiera despertado en él, y ahora buscara una presa con la que saciarlo. Miró de nuevo fugazmente a Salasí, abandonó la protección del toldo, y se internó en el tumulto del mercado. Cuando más tarde se calmó y recapacitó sobre la conversación que habían mantenido, Entreri se reprendió a sí mismo. El sentimiento de frustración empezaba a minar su autocontrol. Al mostrarse tan interesado en adquirir la garra de Charon, había revelado claramente cuáles eran las raíces de su problema, pues esa combinación de arma y guantelete había sido especialmente diseñada para combatir a magos. Y tal vez a sionistas. Esos dos eran quienes le quitaban el sueño. Raigik y Muriel, hechicero el uno y sionisista el otro, ambos lugartenientes de Breganda Erte, que dirigía Harlaxle. Entreri los detestaba profundamente, y sabía que ellos también le odiaban a él. Para empeorar aún más las cosas, Entreri sabía que su única protección contra ese peligroso par era el mismo Harlaxle. Para su sorpresa, poco a poco, había llegado a confiar en el mercenario Drew, pero dudaba que la protección de Harlaxle durara siempre. Después de todo, siempre hay accidentes. Entreri necesitaba protección, pero debía actuar con su habitual paciencia e inteligencia, enredando el rastro de sus acciones, para que nadie pudiera seguirlas, y empleando la táctica que había perfeccionado en sus muchos años de lucha en las duras calles de Kalimport. Embarullar múltiples capas de información correcta y errónea, de modo que ni sus amigos ni sus enemigos fuesen capaces de separar unas de las otras.
Cuando solo él supiera la verdad, él, y solo él estaría al mando. A la luz de estas reflexiones, el asesino comprendió que la reunión con el perspicaz Salasí había sido un aviso, un recordatorio de que si quería sobrevivir a los elfos oscuros, debía mantener un autocontrol absoluto. De hecho, Salasí había estado muy cerca de descubrir en qué tipo de dificultades se encontraba. Había adivinado al menos la mitad, y era evidente que el informante ofrecería esa información a cualquiera que estuviera dispuesto a pagar bien por ella. En esos días, corrían muchos personajes por las calles de Kalimport que trataban de desentrañar el enigma del súbito y despiadado ascenso de la cofradía Basadoni. Salasí sabía la mitad, por lo que se barajarían las opciones habituales. Un poderoso archimago, o varias cofradías de hechiceros. Pese a estar de un humor de perros, Entreri no pudo evitar reírse entre dientes al imaginarse la cara que pondría Salasí, si algún día descubría la otra mitad que se ocultaba tras el trono de Basadoni. Que un ejército de elfos oscuros había invadido la ciudad. Por supuesto, su amenaza de matarlo no era vana. Si Salasí llegaba a imaginárselo, Entreri, o cualquiera de los miles de agentes de Harlaxle le rebanarían el pescuezo. Salasí Osule se quedó sentado mucho rato a la pequeña mesa redonda, repasando cada palabra y cada gesto de Entreri. El informante sabía que su hipótesis de que el ascenso de Basadoni se debía al poder de un mago era correcta, aunque eso no era nada nuevo. Teniendo en cuenta la celeridad con la que se había producido ese ascenso y los estragos causados a las casas rivales, era de sentido común pensar que uno, o, más probablemente, varios magos actuaban en beneficio de la cofradía Basadoni. La verdadera revelación había sido la reacción visceral de Entreri. Artemis Entreri, el maestro del control, la sombra de la muerte, nunca había mostrado tal agitación interior, o incluso miedo. Cuando había necesitado Artemis Entreri tocar a alguien para amenazarlo. No, él se limitaba a clavar esa espantosa mirada suya en quien fuera, con lo que esa persona sabía que, si seguía por el mismo camino acabaría muy mal. Si la persona en cuestión no rectificaba, no había ninguna amenaza más. Entreri no lo agarraba ni lo golpeaba. Simplemente lo liquidaba. La insólita reacción de Entreri intrigaba a Salasí. Que no daría él por saber que ponía tan nervioso a Artemis Entreri. Aunque, al mismo tiempo, el comportamiento del asesino era una advertencia clara y aterradora. Salasí era consciente de que algo capaz de turbar al asesino podía destruir a Salasí Osule con toda facilidad. Era una situación muy interesante, pero que a la vez le aterraba profundamente. Primera parte: cogidos en la telaraña. Vivo en un mundo en el que el mal se hace carne. No me refiero a hombres malvados, ni a goblins por lo general ruines, ni siquiera a los de mi propia raza, los elfos oscuros, que todavía son peores que los goblins. Todas ellas son criaturas capaces de realizar actos de gran crueldad, pero ni en el peor de los casos puede decirse que sean encarnaciones del mal. Este calificativo únicamente puede aplicarse a demonios y espíritus malignos, a menudo conjurados por sacerdotes y magos. Estas criaturas pertenecientes a los planos inferiores representan el mal en estado puro, la vileza más absoluta y sin restricciones. No existe para ellas ninguna posibilidad de redención, ninguna esperanza de hacer nada en su vida, por desgracia casi eterna, que pueda calificarse como casi bueno. Muchas veces me he preguntado si esas criaturas podrían existir sin las tinieblas que anidan en los corazones de las razas pensantes. Son una fuente de mal, como tantos hombres ogros malvados, o son el resultado de la podredumbre que invade el corazón de demasiados individuos, su manifestación física. Yo creo que son esto último. No es coincidencia que los demonios, y otros espíritus malignos, solamente puedan acceder al plano de existencia material, si son llamados por un ser racional. Sé bien que no son más que una herramienta, un instrumento para llevar a cabo obras perversas al servicio de la auténtica fuente del mal. Y Kensinibon es un objeto, un artefacto, aunque sensible, que no existe en el mismo estado de inteligencia que un ser racional, pues la piedra de cristal no puede crecer, ni cambiar, ni modificar su comportamiento. Los únicos errores de los que puede aprender y corregir son sus intentos fallidos de manipulación, y solo para controlar mejor a quienes tiene alrededor. Ni siquiera es capaz de considerar, ni reconsiderar, el objetivo que persigue tan desesperadamente. No, su propósito es siempre singular,
¿Es entonces realmente malvada? No. No hace mucho tiempo, hubiera opinado de manera distinta, incluso cuando yo mismo, fui custodio del objeto, y llegué a comprenderlo mejor. Pero recientemente leí un largo y detallado mensaje que me envió el sumo sacerdote Kader Libonaruse de espíritu elevado que me abrió los ojos a la verdad sobre la piedra de cristal. Así comprendí que el objeto en sí mismo es una monstruosidad, un error, y que su eterna hambre de poder y gloria a cualquier precio no es más que una perversión de la intención que guiaba a su segundo creador, el octavo espíritu que halló la manera de introducirse en su misma esencia. Kaderli ha descubierto que la piedra de cristal fue hecha originalmente por 7 Licks que pretendían crear un objeto de gran poder. A fin de ofender aún más a las razas que esos brujos no muertos pretendían conquistar, quisieron que compitiera contra el mismo sol, el dador de vida. Pero los Licks perecieron quemados cuando sus magias se fusionaron. Al contrario de lo que afirman algunos sabios, Kaderli insiste en que los aspectos conscientes de esas viles criaturas no fueron absorbidos por el poder de la piedra, sino que sus propiedades casi solares los eliminaron. Así pues, la pretendida ofensa se volvió contra ellos y los convirtió en cenizas, mientras que los restos de sus espíritus fueron asimilados. Son muchos quienes conocen el misterio de cómo fue creada la piedra de cristal, incluyendo a los demonios que tan desesperadamente la ansían, pero la continuación de la historia, que Kaderli descubrió, es más complicada y revela la verdad de Crencinibón, el fracaso final de la piedra y la perversión de las buenas intenciones de su segundo creador. Crencinibón llegó por primera vez al plano material hace siglos, en un remoto país llamado Saqqara. En ese tiempo no era más que la herramienta de un mago, si bien extraordinariamente poderosa, capaz de lanzar bolas de fuego y conjurar muros de una luz tan intensa, que podía consumir la carne y dejar los huesos pelados. Poco se conoce del oscuro pasado de Crencinibón hasta que cayó en las manos de un sultán. Ese gran líder, cuyo nombre se ha perdido, descubrió la verdadera naturaleza de la piedra de cristal, y, con la ayuda de los numerosos magos de la corte, decidió que los Licks no habían completado su trabajo. Así fue como acaeció la segunda creación de Crencinibón, cómo aumentó su poder, y cómo la conciencia de sí mismo quedó limitada. Ese sultán no pretendía dominar a sus numerosos y belicosos vecinos, sino convivir en paz con ellos. Usando el nuevo poder del objeto, imaginó y después levantó una línea de torres de cristal. Dicha línea discurría por el desierto, desde la capital hasta la segunda ciudad en importancia de su reino, situada en la frontera, que solía ser objeto de incursiones enemigas. El sultán levantó casi un centenar de torres cristalinas, situadas a un día de viaje entre ellas, hasta casi completar la impresionante línea de defensa. Pero, por desgracia, el sultán sobreestimó los poderes de Crencinibón y, aunque él estaba convencido de que con cada torre que creaba, reforzaba el poder del objeto, de hecho, estaba debilitando la piedra de cristal y sus manifestaciones. Poco después, una violenta tormenta de arena azotó el desierto. Fue un desastre natural que sirvió de preludio a la invasión de un jeque vecino. Tan delgados eran los muros de las torres cristalinas, que se hicieron añicos bajo su propio peso, destrozando así el sueño de seguridad del sultán. Las hordas enemigas invadieron el reino, y asesinaron a la familia del sultán ante la impotente mirada de este. El despiadado jeque invasor decidió no matarlo, sino dejar que viviera atormentado por esos dolorosos recuerdos. Entonces Crencinibón tomó al sultán, al menos una parte de su espíritu. Poco más se sabe de esa época, ni siquiera Kaderli, algunas de cuyas fuentes son semidioses. Pero el joven, sumo sacerdote de Deneir está convencido de que esta segunda creación de Crencinibón es la que explica su ansia de poder. Si Crencinibón hubiera conservado su máximo nivel de poder, si las torres cristalinas hubieran aguantado, las hordas enemigas habrían sido expulsadas, y la familia del sultán, su amada esposa, y sus hermosos hijos e hijas, no habría sido asesinada. Ahora, la piedra de cristal, imbuida de los aspectos retorcidos de 7 Licks muertos, y del espíritu herido y atormentado del sultán, continúa buscando desesperadamente alcanzar su máximo nivel de poder, al coste que sea, y conservarlo. Esta historia tiene muchas implicaciones. En su mensaje, Kaderli me insinuaba, aunque sin afirmarlo, que la creación de las torres cristalinas fue de hecho el catalizador de la invasión,
pues el jeque del país vecino temía que el sultán se anexionara las tierras fronterizas entre ambos países. Debemos entender, entonces, la piedra de cristal como una gran lección. Demuestra claramente que la ambición desmesurada es una locura, incluso si esa ambición está basada en buenas intenciones. El sultán deseaba contar con una defensa fuerte de su pacífico reino, y, no obstante, trató de alcanzar un poder exagerado. Eso fue lo que lo consumió a él, a su familia y a su reino. Y Harlaxle, entonces, que ahora posee la piedra de cristal, debería ir tras él y tratar de recuperarla, para luego entregársela a Caderly, y que éste la destruya. Seguramente el mundo sería un lugar mejor, sin ese poderoso y peligroso objeto en él. Pero los malvados siempre encontrarían otro instrumento, otra personificación de su mal, ya sea un demonio, un espíritu maligno, o una creación monstruosa similar a Crencinibon. No, el problema no son las personificaciones del mal, pues éstas no existirían ni prosperarían, sin el mal que anida en el corazón de algunos seres racionales. Guárdate, Harlaxle, guárdate bien. Drizzt ordenó una mirada introspectiva a Dwabel Tiggerwillies, entró de puntillas en la pequeña y oscura sala situada en la parte posterior de la planta baja de su establecimiento. La ficha de cobre. Dwabel era una hembra alflin de lo más competente. Astuta, buena con las dagas, y, sobre todo, muy lista. No tenía por costumbre andar tan cautelosamente en ese local, que era tan seguro como podía serlo una casa en Calimport. Después de todo, ese era Artemis Entreri, y ningún sitio del mundo era realmente seguro cuando el asesino estaba en él. Cuando Dwabel entró, Entreri se paseaba impaciente, y no pareció reparar en la llegada de la alfin. Dwabel lo miró con curiosidad. Sabía que últimamente Entreri tenía los nervios a flor de piel, y ella era una de las pocas personas ajenas a la casa Basadoni que estaban al tanto de lo que ocurría en esa cofradía. Los elfos oscuros estaban actuando en las calles de Calimport, y Entreri era su hombre de paja. Si Dwabel tenía alguna idea preconcebida de lo terribles que podían llegar a ser los Drows, una sola mirada a Entreri hubiera bastado para confirmar esas sospechas. El asesino nunca había sido del tipo nervioso. Dwabel dudaba que ahora lo fuera, ni tampoco de los que tenían conflictos interiores. Lo más curioso del caso era que Entreri la había hecho su confidente. No era nada propio de él. No obstante, Dwabel no creía que se tratara de una trampa. Por sorprendente que resultara, era exactamente lo que parecía ser. Entreri hablaba tanto consigo mismo como con ella para aclararse las ideas, y por alguna razón, que a Dwabel se le escapaba, permitía que ella lo oyera pensar en voz alta. La alflin se sentía muy halagada, aunque era consciente del potencial peligro que entrañaba la situación. Con ese inquietante pensamiento en mente, la jefa de cofradía tomó silenciosamente asiento en una silla y escuchó con atención, buscando pistas o indicios. La primera, realmente sorprendente, la descubrió al echar un vistazo a una silla colocada contra la pared posterior de la sala, y ver en ella una botella medio vacía de whisky de las Moonsaes. Me los encuentro en cada esquina de cada calle de esta maldita ciudad, decía Entreri. Fanfarrones que exhiben sus cicatrices y sus armas como prendas de honor. Hombres y mujeres tan obsesionados por la reputación, que han olvidado cuál es su verdadera meta. No son más que arribistas con ambición de fama. Aunque no hablaba arrastrando las palabras como un borracho, Dwabel se dio cuenta de que Entreri había bebido. ¿Desde cuándo a Artemis Entreri le preocupan los rateros de las calles?, inquirió la alflin. El asesino dejó de pasearse por la habitación, y la miró con cara inexpresiva. Los veo y me fijo en ellos, porque soy perfectamente consciente de que mi reputación me precede. Debido a ella, muchos de los que rondan por las calles estarían encantados de clavarme una daga en el corazón, replicó Entreri, paseándose de nuevo. Imagina qué prestigio para quien me matara. Saben que me he hecho mayor, y creen que soy más lento que antes, lo cual es cierto. Ya no me muevo con la misma rapidez que hace 10 años. Dwabel entrecerró los ojos al oír tan sorprendente confesión. No obstante, aunque mi cuerpo haya envejecido, y sea más torpe que antes, soy más astuto, prosiguió Entreri. A mí también me preocupa la reputación, pero no tanto como antes. En el pasado, mi meta era ser el mejor de mi profesión, derrotar a mis enemigos con las armas y con la astucia.
Deseaba convertirme en el perfecto guerrero. Fue necesario que un elfo oscuro, al cual desprecio, me mostrara cuán equivocado estaba. Mi estancia en Mensoberranzan como invitado a la fuerza de Jarlaxle fue una prueba de humildad. Me mostró lo absurdo de mi fanatismo en querer ser el mejor, así como la futilidad de un mundo lleno de aquello que yo tanto ansiaba ser. En Mensoberranzan me vi reflejado en los Drows, guerreros tan insensibles a todo lo que los rodeaba, tan obsesionados por su objetivo, que eran incapaces de gozar siquiera un poco del camino que debía llevarlos hasta su meta. ¿Son Drows? Nosotros no podemos entender sus verdaderas motivaciones, apuntó Dwabel. Su ciudad es un lugar muy hermoso, mi menuda amiga, con tal poder que no puedes ni imaginarlo, replicó Entreri. No obstante, es una ciudad vacía y hueca, desprovista de toda pasión excepto el odio. Mi estancia en esa ciudad de 20.000 asesinos me cambió, hizo temblar los cimientos de mi existencia. Después de todo, ¿qué sentido tiene? Dwabel entrelazó los dedos de sus manos menudas y regordetas, y se las llevó a los labios, mientras estudiaba con atención al hombre. ¿Entreri le estaba anunciando su retirada? Estaba renegando de la vida que había llevado, de la gloria que había alcanzado. La Alflin lanzó un quedo suspiro, sacudió la cabeza, y dijo: todos nos preguntamos lo mismo, ¿no crees? Vivimos para alcanzar oro, respeto, bienes materiales, poder, sí, claro, la interrumpió Entreri fríamente. Ahora me conozco mejor a mí mismo, y sé cuáles de los desafíos que se me plantean son verdaderamente importantes. Aún no sé dónde espero ir, qué retos me quedan, pero ahora comprendo que lo importante es disfrutar del camino que me llevará hasta allí. Comillas angulares derechas, realmente me importa mantener mi reputación, prosiguió Entreri, justo cuando Dwabel estaba a punto de preguntarle si tenía alguna idea de a dónde le conducía su camino, lo que, dado el poder de la cofradía Basadoni, sería una información importante. Deseo seguir siendo considerado el mejor asesino de Kalimport. Comillas angulares derechas, sí, deseo ambas cosas, pero no por las mismas razones por las que esos estúpidos se pavonean por las esquinas, ni por las mismas razones por las que muchos de ellos intentarían matarme solo para acabar muertos en el arroyo. Si yo me preocupo de mi reputación es porque me permite ser mucho más eficaz en mi oficio. Me gusta que me conozcan, pero únicamente porque de ese modo mis enemigos me temen más allá de lo racional, y más allá de los límites de lo que dicta la prudencia. Incluso aunque vayan a por mí, me tienen miedo. En lugar de sentir un sano respeto, el miedo los paraliza, lo que hace que, continuamente se cuestionen sus propios movimientos. Yo soy capaz de utilizar ese miedo contra ellos. Me basta con un simple bluff o una finta para que la duda los conduzca a una posición completamente errónea. Puesto que soy capaz de fingir vulnerabilidad y usar mis ventajas contra los incautos, en las ocasiones en las que soy realmente vulnerable, los cautos no me atacan de manera agresiva. Entreri hizo una pausa, y asintió, mientras ponía en orden sus pensamientos. Es una posición ciertamente envidiable, comentó la Alfin. Que los estúpidos vengan a por mí, uno tras otro, en una línea interminable de ansiosos asesinos, prosiguió Entreri. Por cada uno que mató, ganó en sabiduría, y la sabiduría me hace más fuerte. El asesino se golpeó el muslo con el sombrero, una curiosa chistera negra de ala estrecha, y lo hizo girar por el brazo hacia arriba con un giro de muñeca, de modo que rodó sobre su hombro hasta quedar posado sobre su cabeza, complementando el distinguido corte de pelo que acababa de hacerse. Fue entonces cuando Dwabel reparó en que Entreri también se había recortado la espesa barba de chivo que solía llevar, dejando solo un fino bigote y una línea de pelo bajo el labio inferior que al llegar al mentón se bifurcaba formando una T invertida. Entreri miró al Alfin, le guiñó un ojo con aire malicioso, y abandonó el local. Dwabel se preguntó qué significaba todo eso. Desde luego se alegraba de que el asesino se hubiera aseado, pues sabía por experiencia que las pocas ocasiones en las que se le veía desaliñado era signo de que estaba perdiendo el control, y, peor todavía, el corazón. Dwabel se quedó sentada largo rato, pensativa, golpeándose levemente el labio inferior con sus manos entrelazadas, mientras se preguntaba por qué Artemis Entreri la había hecho partícipe de ese espectáculo, por qué habría sentido la necesidad de abrirse a ella, a otra persona, o incluso a él mismo.
La Alflin se dio cuenta de que Entreri había tenido una revelación, y, de pronto, cayó en la cuenta de que ese también era su caso. Artemis Entreri era un amigo,